Muy brevemente, Toño y yo nos conocemos del colectivo Cuenteros. Varios de los miembros de los Cuenteros están aquí con nosotros hoy. En 2019, Toño dice, Kurt, tengo una novela. Y me lo dio, tardé un poco en leerlo, pero cuando finalmente lo leí, supe que era un libro que, pues, nuestra editorial iba a querer publicar. Pero de ahí a hoy, a ver el libro publicado en la mesa, pues fue un largo trecho. Primero, pues, hubo lo de la pandemia y luego, pues, empezamos en todo el trabajo de edición, de corrección de estilo y de formar el libro. Hasta hoy, en agosto de 2021, finalmente está listo, ¿no? Pues, en mi humilde opinión, es un libro que va a abrir un nuevo capítulo en las letras oaxaqueñas. Primero por su calidad, creo que la calidad se queda a la vista, es una novela sólida y contundente. Pero también creo que la honestidad de mostrar un Oaxaca que pues no va conforme con los postales de las playaditas y el mezcal, sino que es justamente el Oaxaca de la periferia. Y es básicamente la vasta mayoría de nosotros no vivimos en el centro histórico, sino en las colonias y en los barrios. Y muy pocas veces las letras en Oaxaca han tenido tanta el conocimiento como la honestidad, la sinceridad para echar una mirada a este otro Oaxaca, ¿no? Y por eso estoy muy contento de haber hecho una pequeña parte en hacer que este libro haya dado luz. Y sin más, porque no están aquí para escucharme a mí, voy a pasar el micrófono a Patti Salinas, poeta, boxeadora y editora de Fruta Bomba, para hacer un comentario acerca del libro. Patti, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Kurt, por la invitación y muchas gracias a todos por asistir. Y muchas gracias, Antonio, por escribir este libro y por permitir que leamos esta historia. Yo quisiera primero comentar que pues dio la casualidad de que yo empecé a leer tu libro justo después de haber terminado un libro de Selva Almada que se llama La de Hieros, y de haber leído también Falsa Liebre de Fernando Melchor. Entonces lo quiero comentar primero porque la vara estaba muy alta, ¿no? Estas escritoras pues son unas escritoras jóvenes, pero que ya están bastante pues consagradas, ¿no? en la literatura latinoamericana. Selva Almada es argentina, es de Entre Ríos. Fernanda Melchor es mexicana, es de aquí de allá de Veracruz. Y bueno, tiene una escritura pues preciosa, ¿no? Ágil, versátil, ¿no? Unas historias muy duras y muy conmovedoras. Y yo venía de leer estos dos libros y luego me topé con el tuyo y fue una grata sorpresa, ¿no? Que justo yo ubicaría tu libro al lado de esas novelas de estas dos escritoras, ¿no? Me sorprendió que había muchas similitudes, había muchos vasos comunicantes entre estas novelas, a pesar de que geográficamente pues están muy distintas, muy lejanas unas de otras, ¿no? La historia de Ladrilleros se desarrolla en la provincia de Argentina, ¿no? No se especifica exactamente en dónde, pero bueno, es un pueblo polvoso en Argentina. Y la historia de Falsa Liebre se desarrolla en algún puerto de Veracruz, en algún lugar, ciudad puede ser de Veracruz, donde hay mar, ¿no? Presumiblemente es una ciudad, pero puede ser un lugar más grande. Y en estas dos historias el escenario es importante, ¿no? O sea, la historia cuenta historias de jóvenes que forman parte de clases sociales empobrecidas, forman parte de una clase social marginal, cuyas historias están llenas de violencia, de adicciones, ¿no? De sensualidad, de sexualidad, un descubrimiento erótico importante, ¿no? Entonces este paisaje de estas historias pues es muy importante para la trama y para la textura de estas historias. Y curiosamente, pues se parecen en ese sentido a tu novela, ¿no? La diferencia, que creo que es muy interesante, es que en esta novela el escenario es nombrado, ¿no? En las otras
pues sí es importante, pero puede ser cualquier lugar, ¿no? De Veracruz, o cualquier lugar con puerto, o cualquier pueblo polvoso de Argentina. Sin embargo, en pues el lugar se nombra, y es específicamente Oaxaca, ¿no? Lo cual hace que el Oaxaca no solamente sea como el escenario donde sucede esta historia, sino además en algún momento se vuelve también un personaje, ¿no? Se vuelve una parte vital, ¿no?, de lo que se está diciendo, porque además no solamente es importante nombrar en qué lugar está sucediendo, en qué ciudad, sino además el lugar específico de esa ciudad, ¿no? Por lo tanto plantea un recorrido por esas calles, un recorrido, un desplazamiento muy importante en términos físicos, pero también en términos morales, incluso en términos éticos, ¿no? En términos de la transformación de los personajes, ¿no? Entonces, pues eso me pareció muy interesante. Y bueno, yo siempre he pensado que las ciudades, todas las ciudades, especialmente las ciudades turísticas, son muchas ciudades al mismo tiempo, ¿no? Y pasar de una ciudad a la otra, dependiendo de cuál sea, es difícil o fácil, ¿no? Yo siento que en Oaxaca hasta hace unos años, por lo menos, bueno, cuando yo era pues adolescente, niño adolescente, yo sentía que yo percibía que ese paso era muy sencillo, ¿no? Era fácil pasar de un lado a otro, pero ahora, como se vive la ciudad, ¿no?, por la forma en que se ha explotado la ciudad como destino turístico, ¿no?, debido a la gentrificación, etcétera, etcétera, ese paso entre una ciudad y otra, pues es muy difícil de hacer, ¿no? Y lo curioso es que en las mismas calles son escenarios de mundos diferentes, ¿no?, de mundos que viven personas diferentes, que coinciden en una ciudad, coinciden en las mismas calles, coinciden en los mismos mercados, pero no necesariamente esos mundos se encuentran, ¿no? No necesariamente esos mundos coinciden en realidad, y no hay una especie de comunicación real, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece muy interesante cómo en la novela el protagonista, Brandon, pues hace un viaje hacia esa otra Oaxaca que no era parte de su Oaxaca, ¿no? Es un chico clase mediero, digamos, que por alguna razón termina trabajando y viviendo en la zona de la central de abastos, ¿no? Lo cual es interesante porque ahí empieza un poco la tensión de la historia, ¿no? Un poco preguntarse por qué este chico, que forma parte de cierto mundo, de cierta clase social, de cierto círculo de personas, va y ahí de repente ya está en la central, en un mundo que aparentemente no le pertenece, ¿no? Y además lo que es interesante es que plantea esta pregunta de que pareciera que nadie voluntariamente iría a vivir ahí, ¿no? O sea, que nadie decidiría ir ahí, vivir ahí, trabajar ahí, ¿no? Entonces plantea una primera incógnita, ¿no? Y en ese sentido también me parece, me sorprendió mucho tu novela, porque tiene un excelente ritmo, ¿no? Manejas perfectamente esa tensión narrativa, ¿no? Yo iba leyendo, y a mí no me gusta mucho leer las contras de la contraportada de los libros, ¿no? Cuando sé que tengo que leer un libro, que lo voy a leer, no sé, prefiero no leer la contraportada. Entonces, pues todos los giros que estaba dando la trama de la historia, pues me sorprendieron mucho, ¿no? O sea, sí fue como de wow, ¿no? Entonces me invitaron a seguir leyendo. Y también, por otro lado, me sorprendió pues el gran ritmo, ¿no?, que tiene la novela, y además la gran construcción de ese escenario protagonista que es la ciudad de Oaxaca, ¿no? Porque lo logras construir de muchas maneras, ¿no? Hay una construcción de la sonoridad de esa ciudad a través del habla cotidiana de los personajes, pero también a través de la música. Ahorita seguramente nos hablarás de eso, ¿no? Entonces creo que como escritor, como lector también, como habitante de la ciudad, yo creo que tienes un gran oído, ¿no?, para escuchar este habla popular, esta habla coloquial, y además tienes una gran habilidad para representarla en la escritura, ¿no? Porque eso no es muy fácil. Aparentemente es fácil porque quizá uno pensaría que es como calcarlo casi, ¿no?, como transcribir, y no es así. Es muy complicado en realidad hacer que los personajes hablen como se
supone que hablarían, pero al mismo tiempo es un artificio, no es una construcción que si no se hace adecuadamente puede sonar como artificial, puede sonar incluso burlona, puede sonar como que no funciona, ¿no? Y en cambio en esta novela funciona perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, la construcción de la ciudad, y también al momento de leerlo, me hizo recordar mucho El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Creo que también ahí, en esa tradición, inscribiría tu novela, ¿no? En El vampiro de la colonia Roma, es la historia de este chavo muy joven, igual que sus personajes, ¿no? Que tiene un despertar sexual, un despertar que está asociado todo el tiempo con la ciudad, ¿no? De tal forma que esa sexualidad está representada en las cosas físicas de la Ciudad de México, ¿no? Los edificios, las estatuas, al grado tal que él encuentra cachondos ciertos edificios, ¿no? La estatua tal lo prende, ¿no? Entonces hay un recorrido por la ciudad y un despertar de su sexualidad a través de ese contacto con la ciudad, ¿no? Y eso es lo que pasa también en esta historia, ¿no? Esa ciudad se vuelve también una especie de, yo también la veo así muchas veces, como una especie como de casa que todos compartimos, de alguna manera. Las calles son una especie de habitación, ¿no? Y entonces la intimidad de los personajes no está restringida pues a la casa, ¿no? A la recámara particular, sino tiene que ver con ese camino público, ¿no? Entre las calles, y ahí es donde se despierta esa sexualidad, y ahí es donde se despierta ese erotismo que no se había experimentado antes, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como, bueno, si quieren ahí le corto, ya seguimos y ahorita seguimos platicando. Pero bueno, primero eso, ¿no? Como felicitarte porque creo que la construcción de la ciudad que has logrado, la forma en que esa historia avanza a través de la ciudad me parece excelente. Me parece que es una gran novela, que eres un gran narrador y quisiera seguir leyendo las historias tuyas después. Entonces, bueno, pues ahorita seguimos platicando. Gracias. Bueno. Chichifo que no roba es Jota. Es una frase digna de Luis Zapata en El vampiro de la colonia Roma. Bueno, es para mí un gusto presentar, estar aquí en esta mesa hablando del libro Centraleros. Es un libro, una impresionante primera novela, tengo que decir, no solamente muy bien escrita y muy bien editada, sino que además es una novela que me parece que da muestra de algo que a menudo hace falta en las novelas, sobre todo en las primeras novelas, y es la idea de que el arte de novelar, digamos, supone una inteligencia narrativa. Y con lo que me refiero a esto es que creo que tenemos una tendencia a pensar que quizá la narrativa o la novela gira en torno, por ejemplo, a la observación del carácter o a la caracterización de personajes, o incluso cuestiones como el virtuosismo lingüístico o la descripción. Y sin embargo, me parece que en esta novela muestra muy claramente que la inteligencia del escritor siempre gira en torno a la trama. Y creo que en la capacidad de Antonio de construir una historia que nos va sorprendiendo en cada giro, se expresa realmente como una concepción muy depurada de la literatura. Entonces, me gusta enfatizar esta idea de la inteligencia narrativa que es tan evidente a lo largo de la novela. Así que voy a leer algunas notas que preparé. Mi intención principal es proponer una serie de claves de lectura que me parece que pueden ser interesantes para lectores potenciales que no han leído la novela, así que no voy a revelar ningún secreto. Por ejemplo, el hecho de que todo es un sueño. No, eso era broma. Pero que me parece que pueden dar algunas claves interesantes más bien algunas entradas a la lectura de una novela cuya profundidad me parece que se va revelando gradualmente y en apariencia siempre, digamos, gira en torno a una historia más o menos sencilla, ¿no? Entonces,
para darles una sensación de la profundidad que despliega esta inteligencia narrativa, pensaba proponer como dos claves principales de lectura. La primera es la que es algo que me gustaría llamar la sabiduría trágica de Brandon. Y Brandon es este personaje del que ya nos hablaban, que en el fondo es un clase mediero que abandona el hogar, abandona la escuela, abandona la familia y se transporta a la central de abastos, primero como diablero y después, bueno, como trabajador en un almacén, y que asume en ese sentido una especie de trayectoria inversa a todo el mundo que lo rodea, y un mundo que está volcado al ascenso social, ¿no? A la fantasía del ascenso social, todos los personajes de su entorno familiar, pero también, por ejemplo, los dueños del almacén, etcétera, donde trabaja, creen a pie juntillas en la posibilidad del ascenso social y están volcados a ello. En cambio, Brandon es alguien que desde el inicio de la novela ha asumido esta especie de libertadora fatalidad del descenso social, ¿no? Entonces se muda a la central de abastos a encontrar ahí posibilidades vitales que no existen en el ámbito doméstico o familiar, del que él literalmente sale huyendo. Hay unas palabras que pronuncia él hacia el final de la novela y que les voy a leer a ustedes, de nuevo, insistiendo en que no revelan ningún dato importante, así que no hay spoiler alert. La frase es la siguiente. Dice Brandon, hablando de él y de su amigo Emilio, que es el otro protagonista de la historia. Dice: hoy más que nunca está seguro de que haberlos abortado sus madres, está seguro de que de haberlos abortado sus madres, ambos se habrían ahorrado una vida que solo pudo ofrecerles complicaciones. Entonces esta es una frase muy poderosa que aparece, insisto, casi hacia el final del libro, y que quizá a algunos de ustedes les recuerde, como a mí lo hizo, la famosa frase que pronuncia Sileno, un sátiro griego, un sátiro sabio griego que aparece en una obra de Sófocles y que da inicio al origen de la tragedia de Nietzsche. La frase del sátiro es la siguiente. Y de nuevo aquí Sileno, este personaje, está dando un consejo. Y el consejo es el siguiente: lo mejor para ti sería no haber nacido, no existir, ser una nada. Lo segundo mejor que podrías hacer es morir cuanto antes, ¿no? Esta frase que aparece en un episodio de la mitología griega funcionó como una suerte de correctivo en torno a una visión idealizada del mundo griego, muy común hasta la época de Nietzsche, y que Nietzsche adopta como una especie de principio de interpretación de este reverso del mundo griego, ¿no? Este reverso del mundo clásico. Me parece que de una manera un tanto similar, paralela, esta sabiduría que expresa Brandon al final de la novela, leída a la luz, digamos, de todo el libro, supone en muchos sentidos una especie de conocimiento secreto que él posee, a diferencia de todos los otros personajes del libro, ¿no? Es una sabiduría trágica, una sabiduría llena de fatalidad y que en muchos sentidos le permite como ver más allá de las fantasías que siguen alimentando todos los otros personajes del libro. Personajes, por cierto, que están caracterizados o presentados con una, digamos, sorna y una visión como descarnada, ¿no? en torno a sus valores, sus aspiraciones, etc. Y que para Brandon son transparentemente fantasías, de las que nunca van a poder eludirse, entre otras cosas porque llevan la marca, ¿no? Llevan el sello de ser centraleros. Y como algunos de ellos saben, en algunos momentos de lucidez extraña,
esto es algo que los va a acompañar hasta el final del mundo y nunca se lo van a poder quitar de encima, ¿no? Así que bueno, esa es una de las cosas que quería decir en torno a una de las claves que se va revelando a lo largo del libro y que tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, abandonar todo horizonte de redención, toda posibilidad de un final feliz, ¿no? Y que si bien todos los personajes en el libro están, pues como nosotros, ¿no?, volcados a la búsqueda de la felicidad, Brandon sabe que esto no es así. Ahora, a nivel técnico, a mí me parece que esto tiene, digamos, plantea toda clase de retos, ¿no? ¿Cómo escribir una novela o una historia en la que lo más terrible ya sucedió, ¿no? En la que el horizonte que, digamos, provoca terror en todos los demás es asumido desde el principio, como punto de partida, ¿no? Entonces, me parece que uno de los rasgos interesantes de este libro es lograr encontrar trayectorias vitales que no pasan por la redención. Y en ese sentido, hacia el final del libro, bueno, las cosas van, digamos, tomando un ritmo cada vez más acelerado y las posibilidades que se insinúan son realmente estremecedoras. Insisto, no son posibilidades que supongan una salida. Este mundo es un mundo cerrado, ¿no? Si bien es como decía, un mundo que siempre está como a la mano y siempre está como cruzando la esquina, cruzando el periférico. Al mismo tiempo es un mundo del que no se puede salir, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los rasgos de este mundo. Y sin embargo, estos personajes encuentran, si bien no diría soluciones o salidas o posibilidades de escape, sí trayectorias vitales. Trayectorias vitales que incluso nos acercan peligrosamente a la muerte. Y bueno, ahí sí no les digo más porque si no revelaríamos muchas cosas sobre la trama. La otra cosa que quería decir muy brevemente ya es como otra posible clave de lectura, es esta reflexión que de nuevo ya también señalaste tú sobre la ciudad, ¿no? Y que es un elemento que si hubieras leído, por ejemplo, la contracubierta, se enfatiza mucho, ¿no? La idea de oponer una ciudad real, incluso el narrador utiliza ese término, a la ciudad de la postal, o al Oaxaca de la frase Oaxaca is beautiful, que pronuncia uno de los personajes mientras orina en el Teatro Macedonio Alcalá. Y esta tensión es constante en el libro, desde luego hay este esfuerzo, pues un tanto cercano a pues una genealogía que podríamos quizá identificar con la novela realista, pero también con la picaresca, ¿no? De revelar el trasfondo negado de la ciudad y de la sociedad, asumiendo que ese trasfondo es de alguna manera más real, digamos, que las apariencias, ¿no? Entonces es un tema común a este tipo de literatura. Sin embargo, aquí a mí me parece, y sí creo que esa es una cosa con la que disiento hasta cierto punto con la lectura, por ejemplo, que hace Servín en la contracubierta, y es que la inteligencia narrativa de Antonio me parece que plantea estas oposiciones o estos conflictos y después a nivel estrictamente narrativo los va desmontando, ¿no? Hay un momento estremecedor en el libro en el que Brandon, e insisto, no revelo nada que no deban saber, pero que Brandon se da cuenta que en el fondo la central de abastos no es el reverso oculto de la ciudad, sino que es una especie de imagen en menor escala de la ciudad, un reflejo a menor escala, y lo expresa de una manera muy bonita, porque nota que, por ejemplo, en la central hay árboles frondosos con pájaros, ¿no? Y esto precipita una nueva reflexión que de alguna manera invalida todo este discurso en torno a que la ciudad de la postal sea falsa y la ciudad de la central sea más verdadera, ¿no? Entonces,
yo no sé si ahí, y eso será quizá algo que podemos conversar después, yo no sé si esto es, ¿cómo decirlo?, parte de la estrategia del escritor o es la inteligencia de la narrativa, digamos, imponiéndose incluso a los deseos del escritor. Pero me parece que es un elemento bien interesante de la novela porque, y que la pone, digamos, en un ámbito, digamos, distinto a la novela realista o incluso una especie de realismo de denuncia, y lo emparenta más con novelas, por ejemplo, como las de José Revueltas, en los que hay, por un lado, esta exploración del submundo que ideológicamente uno debería más o menos condenar, y sin embargo se ve fascinado por él, ¿no? Entonces hay esta especie de relación ambigua. Y bueno, en fin, obviamente son novelas muy distintas, pero me parece que así podemos también ubicar un poco centraleros. Así que, bien, creo que eso es todo lo que quería decir, y tengo algunas preguntas para Antonio que después quizá podemos conversar. Pues no tuvimos antes la oportunidad, pero quiero presentar Daniel Colmenares, viejo amigo aquí, de años aquí, ahora profesor en la Universidad de Boston. Entonces, gracias, David, por acompañarnos y por los comentarios. Pues yo también tengo algunas cosas por decir, pero yo creo que lo más importante ahora es pasar el micrófono al autor, a Antonio, para que nos dé algunas apreciaciones desde el lado de la escritura. Gracias. Gracias, Pati, David, a todos ustedes por estar aquí. Soy muy malo hablando, entonces creo que por eso me gusta más escribir. Me emociona lo que estoy escuchando porque lo he comentado algunas veces. Yo aprendí a escribir, o me nació el instinto o las ganas de escribir viendo telenovelas. Yo no aprendí leyendo grandes autores o estos libros clásicos. Entonces, ahorita me deja así lo que estoy escuchando, porque de verdad yo solamente quería escribir una historia, contar la historia de Brandon y Emilio, Leticia, pero los escenarios fueron surgiendo por necesidad, ¿no? Había que ubicar a estos personajes y fui escribiendo basándome en lo que conocía, ¿no? En estos lugares que para mí son del diario, ¿no? Son conocidos. No había la intención de, voy a decir esto de Oaxaca, voy a decir esto de la central. Únicamente fueron apareciendo ahí los escenarios conforme lo requería la historia. Entonces sí, me emociona mucho escuchar todo esto. Y pues no sé qué más decir. Si compran una novela, pues creo que van a pasar un rato ameno, porque esa era la finalidad, ¿no? Contar una historia. Yo igual. Contar una historia convencional, donde se planteara pues, el inicio, el desarrollo, el final y ya, ¿no? No existe la pretensión de que salgan, de que terminen el libro y sean otra persona. Es una historia, básicamente. Y ya. Bueno, esto que dices de que empezaste a escribir o escuchar historias o ver historias a través de las telenovelas, me parece que es muy significativo. Yo entre mis apuntes puse ahí que tu novela tenía mucho que ver con la cultura popular, no solamente porque la cultura popular, o sea, por el tema, ¿no? Por la historia, tiene que estar ahí como una especie de escenografía, sino también, yo creo, principalmente como una especie de artefacto narrativo, ¿no? Por otro lado, que también tiene que ver con esto que te mencionabas un ratito de la música, pues me gustó mucho, me pareció pues muy significativo, pero además también me gustó mucho la forma en que tú te acercabas o que te acercas a esa música popular,
porque siento que ese acercamiento desde la literatura, en la forma en que pones esa música, en el recorrido que hacen estos chicos por los bares, ¿no? Pues por el descubrimiento que ellos tienen de la historia que están desarrollando pues en esa amistad, ¿no? Hay mucho conocimiento de esa música y siento también que parte de un disfrute, y en ese sentido me parece que es totalmente respetuosa la forma en que tú echas mano de esa cultura musical popular para plasmarla en la novela. Porque siento que muchas veces, desde la literatura, que muchas veces es considerada como la literatura con mayúscula, o que forma parte de la alta cultura, hay un desprecio, ¿no?, por las manifestaciones de la cultura popular, ¿no? Y si algún escritor considera pertinente como mencionarlo en sus historias o en sus escrituras, muchas veces cae en una especie de ironía, de burla, ¿no?, de una especie de ridiculizar a los personajes que están escuchando esta música popular dentro de las historias, ¿no? Y me parece que no funcionó así para nada en mi libro, sino que justamente hay un conocimiento de esa música popular, un disfrute por parte tuyo de esa música, y además un reconocimiento de que esas manifestaciones de cultura popular son también artefactos de creación, ¿no? Son también artefactos narrativos, son formas en las que todos hemos aprendido a, pues, escuchar y consumir historias y además recrearlas, ¿no? Pues las telenovelas tienen toda una estructura narrativa que, por supuesto, independientemente de la historia que se cuente, pues es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque sostiene una tensión, ¿no? Hay pues los temas, ¿no?, que están en las telenovelas, y que curiosamente esos temas también forman parte de la literatura, ¿no? Se dice que en la literatura, pues, los temas siempre van a ser los mismos, ¿no? Sin embargo, hay diferentes formas de contarlo. Entonces, bueno, esa aproximación que hiciste a la música me pareció muy, muy interesante. Quizá ahorita nos puedes hablar un poquito más de eso. Y bueno, también otra cosa que quería mencionar, y que también quería leer una cita que me gustó mucho y que es muy parecida a la que acabas de leer, es esta. Dice: Oaxaca es tu madre. Ella te tragó cuando te parió una mujer y luego te parió por segunda vez. La mía decía que me amaba desde que estaba en su vientre. Yo le respondía que si de verdad me hubiera amado, no me habría parido. Entonces, bueno, a mí me pareció una gran cita, porque vincula las dos cosas, ¿no? Esto que decíamos, esta geografía que se vuelve personaje protagonista, pero también de esta tragedia de la que hablabas, ¿no? Encarnada en las historias de estos dos chicos, pero además también que pone el foco en que es una historia de unos adolescentes, ¿no? Y que a mí también, en este libro, como en otros que he leído últimamente, me llama la atención cómo se vuelve este tema de la adolescencia, ¿no?, de la primera juventud, de esa salida de la niñez, que creo, o sea, siento que me he dado cuenta que hay un desprecio una como falta de respeto, de importancia hacia esas personas que están en esa etapa de su vida, ¿no? O sea, que hay una falta de cuidado, hay una falta de sensibilidad y de amor que no solamente forma parte de estas clases empobrecidas, sino en general de todo, ¿no? Es como una especie de, pues los jóvenes ahí están, ¿no? Como quiera aguantan las cosas, como quiera van a crecer, ¿no? Y entonces hay una especie de que no son valorados como en su presente, sino valen por haber sido, o sea, valieron o tienen valor porque fueron niños en algún momento y porque van a ser adultos, ¿no? Y entonces hay una falta de comprensión, de cuidado, que viene no solamente del Estado, ¿no? O sea, como de las instituciones que tendrían que procurar cierto bienestar hacia ese sector de la población, pero también, y muy importante, de la misma familia, ¿no? O sea, todos estos chicos, pues en tu novela, pero también las que mencioné hace ratito, la de Ladrilleros, la de Fernanda Melchor, coinciden en eso, ¿no? Que son jóvenes a los que nadie les hace caso, ¿no? A los que jóvenes cuya opinión y cuyos deseos no les interesan a nadie, ¿no? Y que andan ahí viendo a ver qué hacen y cómo sobreviven y a ver cómo se inventan un futuro, ¿no? Y en ese sentido, sí, como mencionabas tú, en la novela hay esta especie de sentir que no se puede salir, ¿no? O sea, que hay una especie de destino, ¿no?, muy, muy trágico que se va a cumplir, pero al mismo tiempo siento que se aleja también de ese tipo de literatura que se ha llamado como realismo sucio, en el que pues todo es decadente y todo es horrible y nada importa, ¿no? Porque considero que
que en esa área, en esa geografía tan agreste, tan dura, tan violenta, encuentran formas de vivir y encuentran momentos en los que son plenamente conscientes, felices, eróticos, ¿no? Que viven su vida en este presente con el cuerpo y con el deseo, ¿no? Entonces, a pesar de que la historia es tan cruda, a pesar de que no hay salida, hay destellos de eso, ¿no? En tu novela, y eso me pareció pues muy bello también, ¿no? Que en esos momentos estamos compenetrados con estos chicos, con los personajes, estaba emocionadísima, ¿no? Como cuando están, ¿no? Cuando se acercan más, ¿no? Y que nos permite empatizar, pero al mismo tiempo, páginas más adelante, no, otra vez nos avienta la realidad a la cara, ¿no? Entonces eso pues, me fascina, me gusta mucho. Y bueno, y también, que también tiene que ver con esto, también me llama la atención que justo en estos ambientes de extrema violencia, ¿no? de extrema aridez, ¿no? Como de la vida en general, donde los personajes varones tienen que ser vocalmente masculinos para poder sobrevivir, es una cuestión de sobrevivencia, pues hay un homoerotismo pues muy revelador en ese tipo de relaciones, ¿no? Lo menciono porque también es algo que ocurre, o sea, que yo creo fervientemente que sí sucede, y que también en algún momento Ricardo Piglia, a propósito de un cuento en el que dos boxeadores muy distintos entre sí se enamoran, él decía que a él le gustaba, o sea, le llamaba la atención escribir una historia que reflejara que en estos ámbitos hipermasculinos de mucha violencia, donde hay tipos muy duros, ¿no? Como sería un gimnasio de boxeo en las periferias de una ciudad, ¿no? Pues no hay nada más masculino que eso, ¿no? En esas circunstancias hay un amorotismo que arroja luz, ¿no? Y que hace eso, ¿no? Como un destello de vida entre los personajes, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estaba leyendo eso, recordé, tu novela, recordé ese cuento que se llama Laucha Benítez cantaba boleros, ¿no? Sí. Entonces, eso, ¿no? Y que son relaciones que se dan justo en esos tipos de ambientes, ¿no? Yo no sabía, me enteré hace poco, entre los traileros, por ejemplo, ¿no? Que igual son los hombres que manejan unos camionzotes, ¿no? Eso, ¿no? Como el fútbol puede ser también que se le porte súper masculino y macho, ¿no? Y también hay mucho amorotismo entre los jugadores en la cancha, entre el boxeo, obviamente, ¿no? Y bueno, y en lugares tan agrestes, tan profundamente violentos como puede ser las calles de la Central de Abastos, ¿no? Gracias, Pati. Muy brevemente desde mi lado, del lado de la edición, creo que la palabra que para mí resume la novela que se ha mencionado ahora es que es una novela inteligente. Me gustó mucho lo que dijo David de la inteligencia narrativa. Eso es lo que me atrajo justamente de la novela cuando lo leí por primera vez. Y justamente porque Antonio es un escritor muy inteligente, como hemos comprobado a lo largo de los años de convivencia en el colectivo Cuenteros. En otras manos, fácilmente habría sido una novela tal vez de denuncia o algo panfletaria, ¿no? Que tiene dos trampas, ¿no? Primero, pues, lo del lado ahí, de Central de Abastos es la parte más real de la ciudad, que es panfletaria. O lo del lado de Central de Abastos es la parte más horrible de la ciudad, ¿no? Y hay que redimirla. Estas son las dos trampas que podrían presentarse ahí. Y la novela no cae ahí en eso, no cae en dualismos facilitos y facilones, porque es una novela inteligente, es un escritor inteligente. También, como bien mencionó Patti, es una novela que toca fuertemente el tema de la diversidad sexual, pero tampoco es una novela sobre la diversidad sexual. Está ahí, entre otras cosas, porque es una novela inteligente y no panfletaria, ¿no? Una cosa que me encantó al final es que Brandon menciona que lo que pasó en su relación ahí, no voy a decir más, fue un efecto colateral de otra cosa que él andaba buscando ahí. Es decir, no es una novela que tiene una agenda, que tiene un programa, que quiere apoyarte con un mensaje, ¿no? Es una novela que, como bien dijo Toño,
Y ahí radica una esencia de la inteligencia, ¿verdad? Quiere contarte la historia. Y atinándose fuertemente a esto de querer contar una historia, creo que evitó varias de las trampas que pudieran haberse presentado a lo largo de este camino, sobre todo tratando con temas como la central de abastos, la violencia y la diversidad sexual, ¿no? Y por ende es una novela que trasciende clasificaciones fáciles, ¿no? Y nada más quería mencionar esto. Antes yo creo que David tiene algunas preguntas para el autor y luego si tienen preguntas ustedes. Gracias, Kurt. Sí, estoy totalmente de acuerdo para empezar con lo que tú dijiste. Creo que la cuestión panfletaria es muy buena forma de ponerlo. Sobre todo creo ahora en que vivimos, me parece, ¿no? En un contexto en el que hay una especie de imperativo sobre los escritores de, digamos, hacernos sentir bien o de mostrarnos personajes que derivan una suerte de aprendizaje vital, por más mezquino e íntimo que sea, y tú me parece que logras darle la vuelta a eso, ¿no? Y seguir la historia por donde te lleva, y a menudo pues nos lleva por lugares bastante enigmáticos y oscuros. Así que bueno, en fin, yo celebro eso mucho. Mi pregunta tiene mucho que ver con lo que tu primer comentario, y es sobre la música. Yo también era un tema que quería, si podías desarrollar un poco. Si ustedes compran el libro, verán que viene acompañado de una especie como de visor tridimensional. Yo creo que también pudo venir acompañado de un playlist. Yo no, la verdad fui muy flojo y no me puse a buscar todas las canciones. Obviamente. Pero en serio, o sea, creo que el soundtrack es otro texto dentro de la novela y que probablemente a alguien más dedicado que yo le habría revelado, digamos, otra dimensión de la historia. Pues quería preguntarte si puedes contarnos un poquito más de la música en la novela. Bueno, la música para mí fue un papel importante desde la escritura misma porque me inspira. De hecho, uno de los epígrafes es de una canción de Margarita Rosa de Francisco que a mí me inspiró bastante fuerte esta historia que habla de estas calles y de esta ciudad envuelta en cemento y fuego, ¿no? Y hay otras canciones, algunas están allí para reflejar el ambiente, en estos casos se menciona únicamente el artista o el grupo. Hay algunas otras que yo pienso que hay reflexiones a las que no llegamos si no es a través de una canción. Hay un capítulo, por ejemplo, va a sonar medio mamila tal vez esto que cuente, pero hay un capítulo al inicio en donde Brandon llega a un bar y está sonando El amor de Gloria Trevi. Es una canción que cuenta lo que hace el amor en una persona, que te desbarata las ideas, que te rompe, te destroza y te deja hecho mierda. Hacia el final de este capítulo, Brandon hace una reflexión sobre lo que es el amor, pero no es una reflexión orgánica, es una reflexión que surge a través de lo que él escuchó al inicio, ¿no? Esta canción que viene escuchando y luego con lo que le sucede en el transcurso. Entonces, pues creo que eso fue una ventaja, porque ninguna canción, no metí las canciones tampoco como de, ahora voy a escoger esta, ¿no? Algunas fueron surgiendo por lo que decías, y que no había pensado en eso, algunas fueron surgiendo por recuerdo. Yo una vez estuve acá, estaba sonando tal canción, ¿no? O a veces una canción cambia el ambiente. Si ustedes van a una cantina de la central de abastos, un cuadro que menciono allí es muy común, el del chavo golpeándose el pecho y cantando corridos y diciendo yo soy ángel del diablo, ¿no? Por ejemplo, son situaciones muy comunes y a las que da lugar una canción. A veces hay una canción, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, porque en Oaxaca, o yo creo que todo México, la mayoría de las personas tienen los ojos negros o cafés, y hay una canción que se llama El color de tus ojos, que para mí es una verdadera poesía, porque un chavito puede evocar a su novia, por ejemplo, recordando esta canción, y me viene a la mente, por ejemplo, esta escena del Principito cuando descubre que hay muchas rosas igual a la suya, pero la suya es única,
¿no? Entonces una canción como El color de tus ojos, ¿qué diferencia a su novia de otras chicas que tienen el color igual, del mismo color? Pues es que para él ella es única, ¿no? Entonces ese tipo de detallitos tienen la mayoría de las canciones. La mayoría está ahí por algo, más o menos como se hace en una película. Hay muchas fuentes de inspiración. Yo me acuerdo de una película muy poco valorada y creo que la destrozaron, se llama Puños Rosas, donde los personajes no se dicen nada y el espectador tiene que ir adivinando qué es lo que está sucediendo entre ellos. Y hay una escena donde están ellos platicando, él le da un reloj al otro sin decirle te quiero, sin decirle, y de pronto se escucha de fondo una canción que habla de lo que están pasando ellos en ese momento, ¿no? Entonces creo que esto queda de manera inconsciente y a la hora de escribir pues lo va reflejando. Creo que eso pasa. Un último comentario y luego pasamos el micrófono, lo abrimos para preguntas. Otra vez regresamos a la idea que Toño quería contar una historia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque pienso en lo que dijo Patti ahorita, ¿no? En otras manos, otra vez, este libro fácilmente habría tenido un tono ironizante o de distancia o incluso de burla, ¿no? Recordemos que desafortunadamente la mayoría de la literatura es escrita por burgueses, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues el mismo Carballido decía, ¿no? En México la literatura es escrita por burgueses, es leído por burgueses, entonces todo queda de familia, ¿no? Entonces es muy casi automático en muchos casos que una materia como este libro habría adoptado algún tono de burla o distancia, ironía. Y aquí no hay eso. Porque tiene sinceridad de nada más querer contar, ni tener un programa, ni tener una agenda, ni tampoco querer adoptar una distancia de algo. Tiene la sinceridad de contarte la historia, ¿no? Y ya, con eso, si alguien tiene, yo sé que no han leído el libro, esa es siempre la dinámica de las presentaciones del libro, ¿no? Pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, pues por favor, ¿no? Una felicitación para el autor. No sé si alguien más de la mesa también tiene algún comentario para ir cerrando. Lo que sí recomiendo mucho es que compren el libro. Como bien dijo Toño en varias entrevistas, no quería hacer prejuicios acerca del libro. Es un libro que a veces menos sabes antes de leerlo mejor, ¿no? Gracias. Conozco tu trabajo como portero y me gusta mucho, y a lo mejor la pregunta que aquí sería, ¿cuál fue esa transición entre los cuentos y la novela para ti? ¿Qué fue lo difícil? ¿Cómo se dio? Gracias, Jenny. Pues no sé si hubo transición. Originalmente, de hecho, esta novela era un cuento, escribí un cuento que resultó como de 12 páginas. Y una vez terminado me di cuenta que tenía posibilidades de ser una novela. Habíamos estado con mi compañera Liana Pacheco en el taller de J.M. Servín y nos había dado el taller de novela breve. Entonces vi que tenía posibilidades, que podía extenderse un poco más y convertirse en una novela. Entonces prácticamente es una novela que nació de un cuento. Un cuento se extendió a una novela. Y gracias. Una pregunta última, aprovechando que tenemos en la mesa al escritor y al editor, quería preguntarles cómo fue el proceso de editar este libro, porque editar es un término que yo me he dado cuenta que no significa mucho, porque a veces significa no hacer nada y a veces significa hacerlo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco su interacción y el proceso de editar?
Para mí fue una muy grande experiencia trabajar en la novela. Yo creo que la ventaja que traemos es que ya Toño y yo tenemos el método de trabajo, ¿no? Como todos en el colectivo Cuenteros, nos vemos cada miércoles y tareamos los textos. Esto ayudó porque no tuvimos que volver a inventar la rueda. Ya teníamos un método de trabajo, ¿no? Que podíamos aplicar hasta cierto punto a la novela. Luego se presentaron nuevos retos que los cuentos no se presentan. En este caso fue caso de que yo leía un borrador, yo lo comentaba, lo pasaba a Toño. Yo procuro jamás imponer, nunca quiero imponer algo, pero sí abro preguntas y sí pongo preguntas ahí y abrimos, ¿no?, momentos ahí de comentar, ¿no? La novela llegó bien, pero lo que sí es que sí hubo cambios, ¿no? Sobre todo acerca del personaje de la madre. Hubo cosas ahí que se cambiaron con respecto a ella, ¿no? El personaje de la madre nunca aparece en la novela, sino casi todo a través de flashback, ¿no? Y luego aparece hacia el final de la novela. Entonces es un poco delicado cómo puedes delinear un personaje acerca de una serie de analepsis, sobre todo cuando son analepsis subjetivas, ¿no? Es decir, Brandon tiene mucho rencor hacia su mamá. Entonces, esto me parecía que no funcionaba del todo en la primera versión, ¿no? Entendiendo que era subjetivo, ¿no?, lo de Brandon de su mamá, que hacía falta trabajar esto. También terminamos viendo que había ciertas lagunitas ahí, entonces Toño escribió 2 capítulos nuevos. Entonces la novela se extendió un poco. Sigue siendo una novela relativamente corta, pero en ciertos momentos para apuntalar la llegada al clímax agregamos 2 capítulos más. Toño agregó 2 capítulos más. Y justamente lo que mencionó Patti del ritmo, trabajamos mucho eso, porque muchas veces en la novela hay justo en esos momentos de analepsis y flashback. Y hacia el final quitamos varios de esto justo para que el ritmo se diera, ¿no? Cuando llegas hacia el final no quieres estar viendo flashback en este momento, quieres ir llegando hacia, ¿no?, a donde vas. Entonces trabajamos varias cosas ahí justamente para lograr hasta cierto punto del ritmo, ¿no? No sé si quieres comentar algo también, Toño. Solamente que fue, sí fue bastante... Pues creo que cansado para Kurt, creo que tenía que leer, porque además es otra ventaja. Kurt es de los que te dice, es tu chamba, ¿no? O sea, yo te hago mis comentarios y tú decides qué cambias, qué no cambias, qué haces. Yo no te voy a decir eso está bien o eso está mal, sino te voy a decir lo que pienso ahora de esta escena, lo que pienso de la novela. Entonces era pues, también un doble de trabajo para él estar leyendo el borrador, porque no era solamente leer un cambio de escena, ¿no?, sino leer todo. Y me decía, por ejemplo, sucedió con el personaje de Leticia, que era un personaje muy X. Entonces él me dijo, yo pues así, lo veo X, ¿no? ¿Tú quieres eso para ese personaje o quieres darle otro enfoque? Entonces era el estar escribiendo y el estar... algo que me enseñaron en un taller que estuve, es que ninguna sugerencia es mala, pero únicamente debes aceptar aquellas que no te alejen, que no alejen la historia de ti, que no alejen de lo que quieres contar, de lo que tú quieres decir, ¿no? Entonces sí fue bastante pesado, pero fue bueno. Me gustó, aprendí muchísimo. En los 2 últimos meses aprendí enormidades. Hola, buenas noches. Pues yo antes que nada felicitar a Toño, mi amigo, mi cómplice. Hemos estado juntos en este camino de creación y verlo aterrizar ese proyecto comparto la alegría. Tengo una pregunta. ¿Tú consideras que escribir en estos tiempos de pandemia es un acto de rebeldía? Esa es por una cuestión de audio. Ahorita ya ves Oaxaca cómo está, qué niveles de lectura tiene. Y ahora te sales del esquema, estás siendo rebelde al hecho de escribir de un Oaxaca que todos ya estamos, yo creo, cansados de ver en tantos carteles, en tantos anuncios del Oaxaca, de las guelaguetzas, del Oaxaca. ¿Solo es para una parte? ¿Eso es como un acto de rebeldía para ti? ¿O por qué nos presentas esta historia con la otra faceta de Oaxaca? Sí, gracias, Lele. Fuego, amigo.
No creo que sea un alto de realidad. Yo soy medio amarguetas de por sí desde hace muchos años. Entonces, escribir una novela en donde hay una visión un tanto amargada a través del personaje creo que no fue muy complicado. Pero no hay un alto de realidad. De hecho, la novela la escribí pues, en el 2018, mucho antes de todo esto. Y solo hay, sí, repito, la intención de contar una historia. Nada más. Y gracias. Julio. Toño, una pregunta, perdón. No puedo preguntar nada de la novela, la voy a leer, no la conozco, pero me llama mucho la atención. ¿Qué relación tienes tú con la Central de Abastos? Estuve trabajando 20 años en la central. Entonces, un consejo del maestro César Rito Salinas es que uno debe escribir acerca de lo que conoce. Primero de lo que conoces y luego de aquello que te es ajeno. Ir en espiral si quieres, pero de lo que conoces. Entonces, por eso me fue sencillo. Yo, repito, quería contar la historia y dije, pues la ubico aquí en la central, ¿no? Es lo que conozco, es el ambiente, las calles, los pasillos, todo, ¿no? Ahora, tampoco es una novela de denuncia, no quise lucirme allí diciendo cosas de la central que solamente yo pudiera saber, ¿no? Porque no, lo que pasa en la central, pues en la central se queda, ¿no? Entonces, no hay esa intención, pero sí estuve trabajando muchos años ahí. Adelante, por favor. Nada más, igual, felicidades, Julio, me gustó mucho su primer proyecto. Creo que leí sus borradores, al principio los leíamos en el primer taller, y ver plasmado este trabajo en un libro, ya con la editorial, con todo, pues no me queda, no lo he leído, lo voy a leer, creo que me lo he hecho hoy. Y felicidades, Julio, felicidades, la verdad es que me pones el ejemplo, tengo 500 obras ahí guardadas en el cajón y tú vas y lo haces y Kurt y todo, entonces felicidades al colectivo, a tu cómplice, a todos los que te inspiraron bien o mal y felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Eres un ejemplo. Pues yo creo que es una excelente manera de cerrar, pero no nos vamos. Entonces, por favor, compren el libro, consigan el libro. Aquí estamos para brindar, para platicar, para seguir la charla, para seguir festejando el éxito de esta novela. Entonces, gracias por acompañarnos y seguimos.